¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a su unidad número 3, sección 2, donde hablaremos sobre los ejercicios de masa molecular y lo que es el Avogadro. Calcular el número de átomos de hierro presentes en 22,21 gramos de hierro. El primer paso que tenemos que hacer es tener el dato inicial. Nos dan que vale 22,21 gramos de hierro, ¿no? Fe significa hierro. Paso número 2. Para convertir el número de átomos, primero debemos transformar a número de moles de hierro a través de la equivalencia en gramos a la tabla periódica. Es decir, nosotros vamos a ubicar 22,21, que es el valor inicial que nos dan gramos de hierros, por un mol de hierro. Esto, más lo que es la equivalencia que va a tener en nuestra tabla periódica, se va a dividir, ¿no? Que nos va a resultar 0,40 moles de hierro. Como paso número 3, tenemos que con el número de moles de hierro podemos transformar a átomos con la equivalencia del número, lo cual vamos a verificar en las unidades dadas para poder simplificar. Usted aquí puede observar que 40 moles, que es el resultado, 0,40 moles, que es el resultado anterior, lo vamos a pasar, ¿no? Para poder simplificar. Netamente simplificamos lo que son las nomenclaturas y realizamos la operación de 6,023 por 10 a la 23 átomos de hierro dividido para lo que es 1, que nos va a dar igual a 2,41 por 10 a la 23 átomos de hierro. Todo esto lo vamos a poder resolver aplicando la fórmula de la simplificación de nomenclaturas. Ahora, ¿cómo podemos hacer con los subíndices moleculares? Nos dice que en química la mayoría de veces usamos compuestos que están expresados como moléculas, las cuales emplean lo que son subíndices, para así conocer la cantidad de átomos de un componente. Dentro de una molécula es necesario tener en cuenta cuál es el subíndice de elementos y los índices de los paréntesis. Tenemos aquí un ejemplo donde habla de calculemos el número de átomos de cada especie que componen una molécula de ácido acetélico. Tenemos CH3COOH. El primer paso para poder calcular el número de átomos es el siguiente. Tenemos que elaborar una lista de los elementos químicos que contienen, es decir, voy a enlistar todos estos elementos químicos, es decir, está compuesto por la letra C, A, carbono, H, hidrógeno, C, carbono, ¿no? Entonces, yo de una manera visible puedo observar que en esta lista tengo C, H y O, es decir, carbono, hidrógeno y oxígeno. Hasta ahí el primer paso. El segundo paso me indica que vamos a tomar en cuenta los subíndices y vamos a notar cuántas veces se repitan cada elemento dentro de la molécula. Tenemos carbono. El carbono El carbono toma en cuenta lo que es el subíndice. ¿Cuántas veces se repite? Se repite en 2, es decir, no hay necesidad de que haya el número 1. Usted asume que ahí está el número, ¿no? Entonces tiene una molécula de carbono, perdón, sí, una molécula de carbono, es decir, tiene 2, ¿no? Porque se repite 2 veces. En el hidrógeno tenemos que tiene el valor del subíndice número 3, pero también se vuelve a repetir hidrógeno. No nos dice con cuánto el subíndice, pero asumimos que 3 porque nos da el valor en 1 y el otro que no tiene valor, pero se asume que es 1, ¿no? Entonces, hidrógeno tiene 3 más 1. El oxígeno se repite 2 veces, es decir, número 1. Entonces, podemos pasar a nuestro paso número 3, donde vamos a describir la proporcionalidad de los elementos que existen en la molécula. Tenemos el carbono, que son 2 átomos de C, hidrógeno, 4 átomos de C, porque 3 más 1 es igual a 4 átomos de hidrógeno. Y por su parte, el oxígeno cuenta con 2, ¿no? 2 átomos de oxígenos.
Eso sería todo, ¿no? Existen compuestos cuya composición está descrita por subíndices que abarcan a más de un tipo de elemento. La diferencia para realizar el cálculo no es tan grande. Solo es preciso añadir un par de pasos. Por ejemplo, calcularemos cuál es la composición de átomos de molécula de carbono. Al subíndice usted puede observar del CO tiene 3 y en su parte exterior tiene 3. Al ser 3, afecta el triple del carbono y al oxígeno, es decir, afecta a la parte interna, ¿no? De manera que tenemos 3 átomos de carbono, lo cual se vuelve 9, ya que 3 por 3 es 9. Entonces, átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Por lo general, buscamos hallar masa molecular de un compuesto. Para ello, necesitamos saber la cantidad de átomos de cada especie, las cuales compongan una molécula. El cálculo de la masa molecular, por lo general, busca hallar lo que es la masa de un compuesto. Para ello necesitamos saber la cantidad de átomos de cada especie, los cuales logran componer una molécula. Aquí podemos observar H2SO4. Una molécula es igual a 2 átomos de hidrógeno, un átomo de S y 4 átomos de O, ¿verdad? Entonces, como este subíndice solo está para la O, los 4 átomos son para oxígeno. Por su parte, S no cuenta con ningún subíndice, entonces se asume que tiene solamente un átomo, ¿no? Esto quiere decir que de un compuesto podemos obtener equivalencias. Una molécula de H2SO4 es igual a 2 átomos de hidrógeno, un átomo de S y 4 átomos de oxígeno. También podemos ver un compuesto, como es el siguiente que tenemos aquí, HSO4, una mol de las moléculas, 2 átomos de H, un átomo de S y 4 moles de átomos de 4. La suma de los pesos de los elementos que hay en un compuesto da como resultado lo que es el peso de la molécula y esto equivale a un mol del mismo compuesto. Muy bien, queridos estudiantes, esto en cuanto a nuestra sección del día de hoy. Espero nos veamos en una nueva sección.